Bien, saludamos al politólogo Eduardo Flor que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está? ¿Sí me escucha, Eduardo? Le escucho muy bien, muy buenos días, Jimmy. Qué gusto Muchas compartir gracias, esta mañana con ustedes. muy amable. Mire, Eduardo, el tema del TLC con China ciertamente ha generado pues alguna polémica, ¿no? Eh, lo, lo que se ve como positivo es abrir Ecuador o que se abra para Ecuador un mercado de 1.700 millones de personas en términos generales. Pero hay sectores, puntualmente el agrícola, eh, hay ciertos sectores de la industria que creen o sienten que esto da lugar a una competencia desigual. Me gustaría que usted nos explique, Eduardo, cuáles son los aspectos positivos que usted le ve y cuáles no, cuáles son los negativos de este TLC con China. Reitero el saludo. Creo que el TLC con China debería generarnos un gran debate nacional. Sí, podemos tener, el Ecuador puede tener varios acuerdos comerciales con distintos países del mundo. Sin embargo, cuando estamos hablando con China o de China, de un TLC con China, de un tratado de libre comercio con China, estamos hablando como usted menciona, relaciones comerciales, primero con un mercado de 1.400 millones de personas. Los tratados de libre comercio siempre son buenos, siempre son interesantes, siempre son una oportunidad. El asunto es cómo aprovechar esa oportunidad y cómo generar condiciones adecuadas para el desarrollo del país. Antes de puntualizar de forma tan concreta la pregunta que usted realiza, Jimmy, es importante considerar unos datos sumamente rápidos, ¿no es cierto? Y es que China no surge en los últimos 5 años con intenciones de establecer relaciones comerciales con América Latina y con el Ecuador, no surge en los últimos 10 años. Hay una estrategia y es importante valorarlo de esta forma, una estrategia establecida en una línea de tiempo sumamente importante. A partir de los años 70, China inicia algunos acuerdos ya de relaciones diplomáticas con el Ecuador. En 1990 firma ya 10 acuerdos comerciales con países de América Latina en 1990. Y fíjense, esto, ¿por qué? Porque China define esencialmente dos políticas que le denominan de expansión global en los años 90, que fue el going out, ir hacia afuera, y su adhesión a la Organización Mundial del Comercio. Es decir, con esto quiero mencionar que hay toda una estrategia de este gigante asiático por ingresar en América Latina en acuerdos comerciales. Y un elemento sumamente importante aquí es que ellos, China, en el 2008, ¿sí? En el 2008, ya plantean que los intereses de China son esencialmente tres: recursos naturales, infraestructura y energía. Esto, para cerrar esta primera parte, nos da cuenta de un proceso histórico de China, de un análisis histórico de China. Estamos hablando de más de casi 50 años que China programa, se prepara y va realizando paso a paso hasta lograr lo que han logrado el día de hoy, ¿no es cierto? Hay 4 países de América Latina con TLC. Sus principales aliados para China son Chile, Brasil y Venezuela y Perú, y ahora seguramente Ecuador también por la firma con el TLC que ingresa a ejecutarse ya desde junio. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque si hay una preparación de China, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿Ecuador cómo está preparado o cómo se va a preparar para un ingreso ya para establecer relaciones comerciales de urgencia con este gigante asiático? Que sí que es una oportunidad, ¿sí? Y hay que buscar más bien las maneras de ver que esta oportunidad se concrete. Tenemos ventajas, Jimmy, en una primera instancia sí para el sector agrícola, para los productos primarios, que es el primer interés comercial de China, todo lo que tiene que ver con una economía primaria, es decir, productos naturales, desde minerales, ¿no es cierto? Desde productos minerales hasta productos agrícolas como la pitahaya, como
el banano que se desgrava, elimina sus gravámenes en un periodo de 4 años, la piña, todos los productos que tienen que ver con productos primarios. Consideremos que el flujo de exportación de Ecuador hacia China ha sido esencialmente en un 64% productos minerales y productos primarios de lo que se denomina el reino vegetal. El 64%. Esa es la forma en cómo también el Ecuador se presenta ante el mundo como una vitrina de productos. Entonces, ahora, ¿cuál es la oportunidad? Si la segunda oportunidad, la primera oportunidad, sin lugar a dudas, son productos primarios y eso genera importantes fuentes de trabajo. La segunda oportunidad es que hay un cronograma, hay una temporalidad de 20 años para generar una agenda de competitividad de parte del Ecuador respecto de productos de carácter elaborado, industriales, sí, industriales metalmecánicos, industriales textiles, industriales manufactureros, industriales del calzado. Allí, en estos 20 años, creo que hay que generar las mejores condiciones de oportunidad, más aún considerando que el mismo cuerpo del TLC, Jimmy y amigos, amigas, establece en el capítulo 10 y en el capítulo 16 algunos señalamientos sumamente importantes para mejorar las condiciones de producción del Ecuador. Es decir, hay una temporalidad que se debe aprovechar. Muchos podrán decir, pero 20 años es muy corto en relación a 50, 60 años de desarrollo industrial de China. Esto puede ser, sí. Sin embargo, consideremos que los tiempos actuales no tienen que ver mucho con los tiempos, cómo funciona la dinámica de la línea del tiempo antes, ¿sí? El desarrollo tecnológico actual de ciencia y de tecnología es tan avanzado y tan rápido que si se establecen políticas públicas en el Ecuador como créditos analizados por ramas y sectores productivos, las empresas requieren, por ejemplo, 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo del giro de negocio, para generar retornos, y eso podría significar tiempos de gracia en los créditos, así como también créditos de un dígito, ¿no? Las pymes, por ejemplo, en el Ecuador, que se señala con mucha claridad en el documento del TLC, las pymes necesitan establecer unos créditos, unas condiciones de política pública, unos tiempos de gracia, unas condiciones tributarias, que no significa eximir de tributos a nadie, pero sí unas condiciones tributarias que garanticen estímulo para el desarrollo. El empleo, Jimmy y amigos y amigas, se desarrolla en el sector privado, sí. Solo las pymes generan el 70% de empleo pleno en el país. En el caso del Ecuador, hay que analizar otro elemento, y es que el Ecuador todavía sigue afectado por ausencia de políticas públicas respecto de la recuperación de la pandemia. Sí, el Ecuador ha sido el país, y nos muestran indicadores de la CEPAL, el país con los indicadores más críticos de recuperación de la pandemia. Los países, varios países de la región, y no se diga los países europeos, generaron inversión directa desde el Estado hacia los hogares y hacia las empresas, porque había que cuidar el empleo. Y esa inyección de recursos directos desde el Estado hacia empresas y hacia los hogares ha garantizado unas mejores condiciones de reactivación económica. En el Ecuador todavía no observamos políticas públicas que permitan garantizar esta recuperación. Y para concluir esa parte, entonces, el TLC con China y el cronograma de competitividad y las condiciones de mejoramiento, sobre todo para el sector industrial, textil, metalmecánico y calzado, es una tarea urgente. Incluso debería ser una de las prioridades, no solamente ya de este gobierno, sino del proceso electoral que se avecina. Estas deberían ser las preguntas o las propuestas que deberían presentarnos y que podríamos pasar a analizar ya
también respecto de de este cronograma que digamos que se podría denominar un cronograma de competitividad. Es absolutamente urgente, considerándolo como una oportunidad. Eduardo, buen día. Omar Jaén te saluda. ¿Cómo has estado? Bueno, para tener claro solamente el tema, la gran preocupación que hay es, bueno, obviamente los grandes exportadores, camarón, banano, nuestros productos estrellas, obviamente esos sectores están bastante interesados en el TLC, pero acabas de hablar sobre los sectores que podrían tener inconvenientes. Y el gran temor, ¿no? ¿Verdad? A ver, en los últimos 20 años hemos tenido, y yo creo que no solamente en Ecuador, sino que en varios países de Latinoamérica, como tú estabas haciendo referencia, desde hace ya algunos años, China ha puesto su atención en esta parte de la región del mundo. El tema es cómo impedir o cómo evitar vernos inundados de productos chinos. Que ese quizás pueda ser la preocupación de ciertos productores nacionales, del calzado, como tú estabas diciendo. ¿Cómo hacerlo? Tú acabas de hablar sobre un proceso que tiene que ser a largo plazo del sector político, de incentivar a estos sectores, pero también nosotros tenemos que blindar nuestra economía. ¿Cómo poderlo hacer ya teniendo un TLC suscrito? Hay algunas decisiones urgentes que se tienen que generar, sí, y provocar justamente lo que mencionaba en este contexto de entre 15 y 20 años para lograr esta agenda de competitividad. Hay temas que están pendientes en el caso del Ecuador. Por mencionar un ejemplo radical, ¿no es cierto?, de extrema radicalidad en su polaridad de condiciones. Europa, el 56% de las exportaciones europeas provienen de las pymes, por ejemplo, ¿sí? En el caso del Ecuador, apenas del 3%, 3 al 5% máximo de las exportaciones suceden de las pymes. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Sí? Y esto es importante mirar casos europeos o mirar casos como Argentina, incluso Colombia, ¿no? Que tienen instituciones estatales que además de ser reguladoras son generadoras de política de estímulo para ese sector. Es necesario en el Ecuador fortalecer el encadenamiento entre empresas, el encadenamiento nacional. Una empresa apoya a la otra, complementa a la otra, digamos, el apoyo significa un complemento. Si la una genera suela, la otra genera los cordones, la otra trabaja los cueros. Este encadenamiento en el caso de América Latina, pero sobre todo el Ecuador, está roto. Y el encadenamiento es un asunto necesario. Un segundo elemento importantísimo es la digitalización. Si la digitalización de las empresas. ¿Qué significa la digitalización? Establecer sistemas integrados, ¿no es cierto?, para el control de una empresa, para el manejo de una empresa, que pasa desde el ingreso de los productos hasta los planes de marketing y de difusión. Pero estas tienen que ser políticas de impulso desde el Estado ecuatoriano. Hay temas que, por ejemplo, se deben revisar respecto del ingreso de productos internacionales. Y para eso la regularización y la formalización es importante. Por ejemplo, para una agenda de competitividad necesitas establecer equidad de precios. ¿Y cómo garantizas la equidad de precios? Lo garantizas con unos impuestos, por ejemplo, el IVA. Para los productos importados elaborados, ¿sí?, para las importaciones de productos elaborados, podría considerarse otros rangos, ¿sí?, otras franjas del manejo del IVA para los productos que ingresan. De tal manera que el precio en el mercado nacional se posibilite en términos de equidad de competencia. Pero por otro lado, ¿sí?, en un mercado de 1.400 millones de habitantes que es China, ¿no es cierto? Si los productos ecuatorianos tienen una condición de calidad interesante, que sí que la tienen, ¿no? Hay muchísimas empresas ecuatorianas con productos sumamente importantes, bastaría con lograr encontrar el canal adecuado para alcanzar el 1% del mercado chino, en el que se pueda ingresar productos con un valor que podrían ser superiores a los que produce la misma China, de sus productos nacionales, pero que pueden tener un asidero sumamente importante, por ejemplo, en la lógica de el comercio mundial que se denomina comercio justo y comercio verde. Claro. Porque Eduardo, una condición importante es que los productos... Eduardo, Sí. lamento interrumpirte, pero el tiempo nos cayó encima. Es un tema
largo e interesantísimo, pero ya mismo tenemos que cerrar el noticiero. Disculpa la interrupción, Eduardo, pero muy agradecido por la explicación que nos has dado. En todo caso, en algún otro momento tenemos que reanudar este tema porque la gente todavía no lo entiende bien o nosotros los periodistas no lo hemos explicado bien, ¿no? Muchas gracias a Eduardo Flor, politólogo, por estos minutos de su tiempo para comenzar la explicación de los beneficios y las desventajas del TLC con China. Eduardo, muy amable. Gracias.